Isha Bamba, Aisha Babeina, Coina, Naame, Ayuma, Ina, Aguirumanya de Bayan de Pulgamani, entre Rubete Bayan, se bajera Baca, Atoralo, Romano, Pera, Benagir, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado de departamento de Itaboide, Peina Yevita Sombare TV, Amboa Saoma, BMBT y abrazo, rompe, espalda, YPTI, Peisha Yahari, Yumase, edición número 487 de Caral, Atoralo, Romano, Pera, Juan, capítulo 17, y imagina verso 12 de otro kilómetros. Vea, bella acelera, ve mi ema y flojo en de acelerador, vea. Más 595-985-162-975. Pico a baitemos imagina, palomita pesa, yo fui pesa, cutu, apembo, vende mensaje mi, ñe jaimi, ñe epumi, audio o escrito. Imagina, ya entro web y mensaje, cuera vejina. Hoy no hay lo mitad, ya le consejería, ya le ayuno, oración, vigilia, ya le apeño yuraña de sí, peango envía maguri en algunos grupos, no hay muy grupos, pero que haya o recorrer imagina peaco cuestiones de aclaración o pincelada de peaco calendario horario puruajinares. Bueno, sí, tiene relación con el calendario romano y hebreo. Los dos, para oína, para escribir y PBG y oína hebreo y romano hoy. Bueno, ya mi peaco otro. Cuando tu estudio fuera Juan Rejegua. Entonces ya jare y ese ina ya continúa normal pepona ya eso Juan gaitero ina de estudio fuera. Gracias al Todopoderoso ya Haiti ese naña mondo hoijina ya continúa por ahí temina. Cada hija Torah tu no veamos lunes a viernes los hermanos fuera. Lunes a viernes ya recoca hija Torah peaco programa capítulo 17 continuación. Umia umi pehendúa hina Shabbat era domingo pues umia grabación arebe guarema. Así es que ñande capítulos en día en vivo y en directo ya es capítulo 17. Estamos en el capítulo 17 en Kaija Torah Guaraní ñeme. Entonces en duda otro capítulo, bueno, no de en unos 15 o capítulo 15 o en algunos en duda capítulo 7 capítulo 2 vio capítulo 2 no mi repaso ñande en día de ñeme con anga cierto por eso permití ñande cuatro semanas ya llegué todo lo que es capítulo 17 me imagina lo mitad. Bueno mío cañía ven guanajina. Sí, hoy en duda capítulo 2, hoy en duda capítulo 15, hoy en duda capítulo 7, japecha. Entonces no, y de 17 de mañana. Siempre he explicado, dice, edición número 487 y mandé. Que sí que a la pina 487 audio en guaraní, imagina y sepia. La lo estando en cuenta lamba eres para siempre por algo de jaín. No no pepe y mandé en audio más allá página. Hablando de audio, llegué ahí en un pastor Sergio, ya un pillín más en YouTube en Facebook, otro estudio más de Caja Torah. Llegué ese hermano querido a pesar de voy a poner de PT charanga muy ñaupija muina video mi o editar el video entonces vamos a enviar y vea programa que hija Torah par piete entero este año de pisagina me hago anga ya pues acá ves a pisar y vamos a enviar y naña de enviar po par piete con ñane tatuisa de cuella ve después ves a ver y ñane rique y cuella ñane compatriota ñane en duda hina teta ambuero pija vamos a sande a ver y vigo programa mi a Torah entero a veces pues yo primero te pones a huilleyo a yo amante oye tema de que fuera
Hoy mía monga lo itambo se mía ñe putu mi ya pe kwa mo ina pa ñande ñande línea personal ina lo mita. Línea personal más 595985162 llévale sea línea tío po giro tío cuera naga tu ya reco ahí na la puedo ver línea ñambo asata me anga pe cote mío vende. Bueno, ya es a mí, vale que tú, a ver ya allí que me vuela ya en el tema, a ver ya pon una aclaratoria en el por comentario mi, a ver y eh, no, se anda ahí no se está tomando el lugar del Espíritu Santo los hombres, es una muy mala interpretación. El título de Padre Coguri, el Padre, el Hijo y nosotros, pues en una la audio. Edición 486. Ahí no estamos, en ninguna parte se mencionó, pues no ñeñe en la Espíritu Santo. Era Juan 17, 10, 11 me decía. Pero pues no da por el lugar la ñeñe es Juan la Espíritu Santo, o sea, tampoco el título no quiere decir que bueno, con anga pico ñande y por allí pe hasta el lugar la Espíritu Santo y no. De allí pe hay lugar ñande más baby. No usurpamos el lugar pero les recomiendo que es en Duna la audio es en Dupana. Sí, el título está bien, el Padre, el Hijo y nosotros. Ambas, eres o si no, a explica de la edición 486 b a Webillita. Vela siempre pues no está. O echarla títulos o cuestionar o yuren de explicación, jaime su explicación. Jamás mató ahí la audio, güey. Peleen a la títulos a pejendula audio. How pay si la meo allá, voy a equivocado por el problema. Pellema seina. Acá no, el simple hecho de él, el Padre, el Hijo y nosotros. Vengo o anga de predicada mañana y pe atajar lugar. No, acá no se está hablando de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Da por igual. Sí, hoy ponerle ese título, va, eres el Padre, el Hijo, jalañandé. A recomendando eres en duna ya mío la audio. Ya en duna. No costáis un ipucuin o no na cosa ta ipucu vea pe ya pope esa pe jope y me pepe na pe cuestionar va vea pe audio de 40 minutos na peña ni mai pe hendu pe cuan mamba eres va pe la título. Bueno, a ver, bueno, sí, Sheja Eguri, dije, usted ha dicho que en Juan capítulo 17, en algunas versiones, hay revelaciones acerca de que el Mesías tiene el nombre del Padre. Pero sin embargo, nuestra Biblia no dice eso, no se ve eso. Va, en versión la de Biblia. La versión Aipurúa Abe Areco, que es la Biblia BIM, Adobe de la Chato Paina con Angaitepe Abila Areco a mano. Areco Biblia BIM, Areco Biblia latinoamericana. Umiape sí, y claro, y teila el Mesías Areco, ojalá el nombre, pues ya le dan, a ver, 17:12. Bueno, Reina Valera ni no menciona y otras versiones. Para la opinata o bouta bueno tengo ahí por tal versión la Biblia andengo erecuri la Biblia ve y tal cosa se conversión venda y por hija tal versión la Biblia versión se menos areco hay investigata hecata ahí ya le dejan pero ya le minen a Reina Valera y 17:12 y cuando estaba con ellos en el mundo yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Bueno, y razón, a ver la tapiza, ¿no? Y movió a ver el Mesías recoja el nombre del Padre. Lo que dice acá es que él lo guardó en su nombre, no dice que el Mesías tiene su nombre y por ahí te digo, va a versión Reina Valera. Pues justo a ver, ir a Nino y Mungueta, también lo defende a la Reina Valera, no, porque la Reina Valera dice. Así la Reina Valera no dice, ya no es.
Jalan en botavino, janen de pillay. La tema. En este caso, acá, yo no sé por qué, pero vamos a hacer una denuncia. Allá puede ser cuando a ti denuncia, a ver, eres la reina Valera, no moiri la oinhaisa en el griego del siglo II, si supuestamente la reina Valera es copia de la Septuaginta griega. Va ere no moiri la oinhaisa, va ere como cañiu, pe palabra. Pero las estamos ya estamos confundiendo mitad porque ser religión la otra Biblia o ya o preparado por un botado y jamás no. Se no hay religiones, se haga por la verdadera palabra, la vea al original, la texto y tú ya vea, oía autenticado por la sociedad de los eruditos, fuera la entendía con guaja y bueno y por una peaja pea tal año guare, cuando hay cuajo certificable. Entonces, sabemos que la Septuaginta griega hay traducciones desde el siglo II, o sea, 200 años, y sí, año 200, después del Mesías, bien, hay más traducción. Amba esa está la UPAB, cuejen UPA la ave misna, pero oye mongetata grande, amba esa está la UPAB hoy algunas palabras a la Reina Valera, pero hoy otra cosa. Ande ella rata eres no, se la Biblia Reina Valera ve y peisa. No interesa la y tú ya veas y ahí vos se la Biblia Reina. Entonces vos estás defendiendo un papel, una copia de hombre que está mal escrito en parte. Ahí donde desastre te hija no vale va a venir tampoco hay un problema, pero tiene sí algunas malas traducciones que ya tendrían lo mira. A la Reina Valera antes de no hay cual otra versión en vaya página, o sea, no sé cuál es la versión que tenés a mano, pero realmente no dice y se lo mitan de y digo, a ver la moico, a ver la Mesías, la jerajala, orecojala y tuarera. Bueno, este otra, pero puedan de entender ahí, amigo o amiga. Cuando yo digo que el Mesías tiene el nombre del Padre, no se trata de que el Padre se llama Jehová y que él tiene también el nombre de Jehová. No, no, no. Hebreo Bellahatashur. Ni siquiera en español no coincidimos ainda. A ver, tiene problemón, a ver, porque proféticamente el Hijo tiene que tener el nombre del Padre. Por las funciones proféticas y el desempeño que él va a realizar. Hani español vengo de el padre era Jehová, el hijo era Jesús, muy bebe el nombre del padre en el nombre del hijo. Hay un problema ahí. Bueno, estamos en la debate, a discusión, hago por revelación de hoy. Yo tengo cada uno bebe cuata, bebe seguir, no bebe nombrar, bebe gustar, bueno. Se coja emitante me la estudios a la escritura y los escritos, los manuscritos más antiguos pero ya se ven los manuscritos más nuevos, Reina Valera del año 1600, 1500, a fines del año 1500 para 1600, oye, con la Reina Valera. Apenas cosa de tu agenda, oye, año 200, después del Mesías. Más o menos 1300, 1400 años de diferencia. Ya respeta, vete a la y pues juveas a la pe tu ya vea tu no, pe no vale, veita más, ya jata hongo, pues hay con la wiri. Paula se siempre hace me rique va ella ya kwa ma bala hoy pona ma bala hoy va ya la ñande ya era cuatia ñe eriru la Biblia porque ya topado jola y ñe antiguo vea hay más original a oye comprobar oye revisar oye estudiar a upea ve no iniramo hablan de Biblia pues jugar pe oinamo quiere decir que oye muy íntima chua una tenan que tu pe y tu ya vea ve no íbamos la upea pe palabra a la de Biblia y pues juvea hoy miramos añete la copia va esa entonces otra palabra sí si la Reina Valera es la copia de la Septuaginta griega porque hay adulteraciones que la Septuaginta griega no tiene y bueno
Eh, y no digo con eso que a explicar chiquita la IMM UPAP que una vez y a veces se lo mitan que se a incitas a oye mon no, yo no estoy diciendo que ya pipala ya estudian ya corregina allá con la evidencia, bueno, peaco versículo o iba ahí porque la había sido la iña original, vea, ve, la y tuya y te y vea, ve la escritura, ve, da y por y peisa, o otro haisa, allá corregine. Ya hemos dicho de ti nota y ve y vives, ya hemos dicho la versícula, esto quiere decir tal cosa en el original griego, tal cosa. Año, imagínate. Proteína, pues, más bien un poco de vivo. Eh, no, ni en el 11 ni en el 12. Ni en el 11 ni en el 12 aparece el nombre del Mesías. Ni 11, 12 ni 13. El Mesías no dice que tiene el nombre del Padre. Bueno, ojalá que te versión mañana la versión pues ya le sei potape en dumia y se coge en dupama guan. Pues ahí potape en dumia y la versión la a ver Biblia latinoamericana. Ya más ya pucuetita pues no anga leer la vina belle y más no es cual la religión reco la Biblia o arregla pa. Vean ahí Biblia vinculada ve. Vea Biblia latinoamericana. Estaba ahí conocido, Biblia católica en general, la Biblia católica para mí me oí. Pero en 2000 ia pea con 17 11 eh, 17 11 12. Allá esa para allá recatada shui. Allá comparada vean la Reina Valera de estos patos ahí distinto y mía. Ya, yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti, Padre Santo. Guárdalo en ese nombre tuyo que a mí me diste para que sean uno como nosotros. A mí. Vean de topa y Reina Valera. Va a de topa y Reina Valera. UPG hija vejina. Guárdalo en ese nombre tuyo que a mí me diste. Y el Mesías. Upenderera amina supercuera de protegimina su upenderera andere me ea que se recuerde me enderera senguare conderera y está hablando del nombre del padre, no está hablando de otra cosa ni pe se marea se pe ave y claro y te di que se trata de nombre del padre. Entonces ahora y el nombre en hebreo no en latín en español ni en chino ni en griego. Dorekoi, Reina Valera, Dorekoi, palabra Dorekoi. Versículo 11, por ejemplo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno como así, sean uno así como nosotros. Guárdalo en tu nombre, y Reina Valera. Y guárdalo en ese nombre tuyo que a mí me diste. Upea o falta Reina Valera no moriría. Que a mí me diste. ¿Por qué la traducción católica hasta cierto tiempo, oye, mantener fiel a Peaco versículo? ¿Ve? Doy pe ahí. Amba era Reina Valera también. Ya en ese tiempo sacaron esa parte. Va ela oían, va era Reina Valera hoy pe a palabra. Muy importante y muy revelador. Va esa hoy todo es revelada. Pero que veces se discutir hermanos. Tengo ese hermano y se hoy va a respetar, no hay problema. Se anda ahí con se superven y se santo ve con su winning baebe. Pero tengo y tengo ahora ayunar la revelación a recojan. Año mata la ayunar para ese tipo ahora. Inclusive ya por vigilia. Jamba, eres la de hoy revelada la nombre verdadero haciendo y revelamos ahí. ¿Por qué? Sencillo, porque está usando una Biblia, porque ya tengo la revelación o por la palabra. Primero por la palabra, porque el Espíritu Santo cuando me hay de ti revelación, opinúa la palabra de Yahweh. No me hay de pedir revelación, oía en contra de la palabra y contra de lo que está escrito verdaderamente. Amba, esa tarea de la revelación la de
hora de ayunar, pero donde pape versión de hoy antes de oír la palabra. Va, echan de iguada, van de estudiar y no. Entonces eso es apenas, ese hermano, la revelación, la de orar, yurea, aretema, cuamombe, uande, ando a hacer de. Entonces, o sea, pues, oran porque quieren conocer la verdad y vos le das la verdad revelada y no aceptan. No, hey, pues no puede ser. Sí, por epotape o sona epotaje y España ñe vende la nombre, lo mismo de. Y bueno, ella también, ñande ñe mongueta. A ver la tema. No es como suena, o sino que el nombre del Mesías tiene el nombre acortado del Padre. En hebreo Yahata Oshue. Aleta ñande vimbe ahí, entonces ya le compete evidencia. ¿En qué Biblia? En Biblia BGI, hamba el capítulo BGI, hamba el versículo BGI, el Mesías ahora cojala el nombre del Padre. Bueno, Biblia 1, latinoamericana, capítulo 17, verso 11. Biblia 2, Biblia VIN, Biblia israelita Nazarena. Capítulo 17, a verso 12 BGI. Mientras he estado con ellos, yo lo he protegido con tu nombre que me has dado. La misma cosa sería Biblia latinoamericana. Peterandere andere me ea cueshe. Share con derera dice. Como eso ve ya apellidos en algunos reconocer. Pero ita grande engo si o me engo subela ya apellido. Algunos me o me da ya apellido, o me o subela jeras y apellido. O sea, y tú a tocayo da wey. La y tú era Juan, hay apellido Pérez o Juan no tal ahí. Me eso es la jera ahí. Juan Pérez hijo. Juan Pérez hijo. Bueno, el Mesías tenía el nombre acortado del padre. Vea bien el problema. Está hoy no pilla va ese nombre acortado va oñe que típico la amba y coge y se opea terambuku ñanderuore copete terambuku jaupe terambuku hina lastimosamente jape y coye iba a tener problema porque la Reina Valera ve ambos asata me la dato petopata JAH da rey pe haya poco explicación pero haya pollita porque a ver lo mitad o se trozaibe. No aceptáis porque Reina Valera vende ir al Mesías ahora cojala. Qué lástima. La IP ahí que va ella vio entonces Biblia Vin, Biblia latinoamericana no IP hay. No IP hay. Y son dos Biblias distintas. Ahí la palabra. Esta vez latinoamericana de le haré topay supe alguna palabra originales del siglo II no IP hay a a Reina Valera vea tuya alguna parte oye ama. La pregunta del millón, ¿por qué lo hicieron? Va, eres de botáis allí cuál nombre verdadero del padre y del hijo. Jala explicata dónde es el nombre verdadero del padre a tu homoí letra y mi homoí y wetebe homoí. Dai puego pillan de la noña interesa. Mañana de nave eso 3, 14, 15 ve. Ja, mañamila y referencia y explicación velan de Biblia Pepe y Wetebe 1960 a Pepe en el mundo y Pepe inde no y la Jehová no pete intera representante de la del verdadero nombre divino de Yahweh YHWH pero mi veo imba ese Pepe pillada como ay cuise papá querido como oñenga tú a ver, eres uno muy difícil la palabra, upenderera se arecua. Upenderera andeme a que se. Va, eres ese nombre que tú me diste. Upeanda y por ir y no valera. A pebe, ya tú sí te. Ese nombre que tú me diste. Upeanda palabra. Y se te imba, porque pebo revelañan de que el Mesías, la jera, o recoja el nombre acortado del Padre. A pebe a huevilli, jamón ya topa upea nombre acortado del Padre. A Reina Valera Bella Topa JAH Hatch. Va ella vio Hatch. Va se la Hatch. No, se mal tradujo. En BOPJ Orecuana EUPB Y.
Hapepe y yach. Haupea hebreo pe ipu haje ise she haeta o yo seré o yo soy. Upeala y traducción. Hala hach de iseimba bebé. Quiere decir que la UPJ, Reina Valera Pelleuma, oye cambia. Y en otras versiones seguramente, pues en la de la Biblia más baño en Botauta. Latinoamericana venda tu ni no aparece y pues vea tu muy sube directamente de más oye apete sube malicia señor de más muy sube. Pero se puede demostrar que está mal traducido porque el nombre corto del padre es Yach, Y-A-H. Yo soy, yo seré. Bueno, al Mesías, Yahshua, yo seré, Hashua, que dice salvación, salvar. Entonces, Yahshua era que dice, yo soy salva, o Yahweh salva. Sino, Yahoshua, que dice, Yahweh es salvación. Tiene un nombre profético. Está el nombre del Padre y dice que el Padre va a salvar por medio de su Hijo. E dice la jerajina, la hebreo. Bueno, pero ñande ya no la Jehová, ya muy de Jesús, bebé ya y veimos, allá bebé desaparece, pama mía mi significado profético. Y pe ama la y sentido. Bueno, justamente con anga ave y oipa alguna si hay algunos versículos bíblicos que nos demuestre el nombre cortado, es acortado, amigo. Nombre acortado del Padre. Bueno, nombre cortado ahí. Bueno, viene a ser lo mismo. Acortado la más. Teran Juan, Juan, Juan Pablo, va allá algunos eran. Ajá, como lo estamos, eso es Juan Pi. Ay, yo tengo Juan Pi. Como entonces, habla el nombre acortado del Padre, oí, versículo. Peano tamina, peaja pe revisar, pe compara. Pero petopata hach, peala se puya puya, handicatui, porque la letra J no existir y la abecedario hebreo, ve, daipori. Camina el abecedario hebreo, ja, esto papa la letra J, ve, no existe. Hay otra cosa, la letra J, dijo, año ya por acá. Justamente Reina Valera, oye, traducí Rongarejina más o menos, a fines del año 1500 para 1600. Pero ya inventáramos la letra J. Arecó la documentos bien interesados, ahí. Entonces, ese pico va a aparecer, por ejemplo, con Salmo bendiga tú y oínos la letra J, siendo que la letra J en el año 1600, oye ya, po, a la Salmo arete y vema, oye ya, po. Antes del Mesías, oña oímos, hija Mesías, uja, vengo ya 2000 años más. A la Salmo oímos, antes del Mesías. Ya muy 800 o 1000 años antes del Mesías. Entonces, va ese pio la J ahorita, bebé. Porque Salmo voy a meter, imagina, pero no también. Salmo 115, verso 17, 18, pe mañamín va pe topao, bebé. Pe topata, hach. No, pape corregía, o pepe oñana, Y-A-H. Al año original, pero pecha con A, vino, me ha corregido pa itemo. Pe dice yach, bebé sí, yo seré en hebreo, yo soy en hebreo. Pero hach no significa, eso no tiene conexión con el nombre del Padre en hebreo. Quiere decir que están males. No iba ahí, pea. PJ no iba ahí, bebé. No iba, no, bebé. Otro, 135, Salmo 135, versos 3 y 4. Dómame, imagina. Otro, Salmo 68, verso 4. Único yo por ando que sé si algún profeta también mencionó Isaías 12:2 Pepe Mañami. Isaías 12:2 Pepe Mañami. Pepe he mencionado ahí el nombre acortado del Padre. Que sí que se usaba ese nombre acortado. Porque los salmos y profetas
en el libro profético, en este caso Isaías, se usa ese nombre. Jala remate, Salmo 156, va eres remate, porque puede aparecer la palabra yach, o aparecer iguetepe la palabra aleluya. Esa palabra aleluya no es como muchos dicen que es su origen es griego. No, 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 no. La palabra aleluya, en origen es hebreo. Ha hebreo pe aleluya o para YAHB, porque upeaje y sejina hebreo ñebe aleluya y se exaltado sea Yahweh. Hañande ya yo puso castellano derecho. Aleluya, aleluya, ya es allá. Aleluya y evangelio y oye burlañan de algo. Pero la palabra correcta es aleluya o pa HB. La UPP Salmo bebé de mañana hablan de Biblia bebé Salmo 156 ve hoy la palabra hach, pero para allá y cuama yach. Allá yo soy o yo seré. Happy with me hoy. Aleluya hey. No, pues veo falta yo ti h, pe último y tv. Pues ahí dice exaltado sea Yahweh. Hay guatamina Salmo pe oye puruma exaltado sea Yahweh. Hamba ervio pe la oñe cambia paite. Por algún do palomita. Por algo no vea lo mitad. Veis ahí no vea. Bueno, a ver, que tú ya a ver. Y justamente por eso, ¿por qué el nombre del Mesías tiene poder? Porque tiene el nombre del Padre incorporado. Para sencillo y te. A ver, ahí ya poti tema de exposición, qué sé yo, ya es calo más profundo, el nivel sodino y otro día os revelamos. No ñande, a ver, también. Sencillo, ya botan de hablan de respuesta amigo o amiga. Va, por ejemplo, el nombre del Mesías tiene poder para expulsar demonios, sanar enfermos. Porque el nombre del Mesías en el nombre del Mesías está el nombre del Padre. Nombre sobre todo nombre. Recuerda el nombre del Mesías, nombre sobre todo nombre, porque recuerda el nombre del Padre. Y tú era Yahweh, era Yahshua. Sencillo, vea. Y tú era ñepurumbu, oreco YAH. El Mesías era ñepurumbu, oreco Yahshua o Yahoshua, oreco YAH. A ver bien, ñe conectáis. Tiene sincronización con los nombres proféticos del Padre y realiza lo que dice su nombre proféticamente. El Mesías era o cumplir o yapó la geía la jera. Yahweh salva, el Todopoderoso ñan de salvar y tal Yahweh ñan de salvar y tal. Bueno, otra cosa, ñami opa. Oye, tema güey. A ver, ñamu me envía poco de Araguari que espera que llegue me haya pues sacabe cualquier cosa na saca por ahí na pretende por ahí ñamu que tabeta pe buen mensaje mi y imagina más 595985162 ve yo topa. Con enoga tu yahari y desde otro programa y como ves jamás ya con capítulo 17. Tal vez que no te llevo a por 20 pm. Shalom, hasta mañana. Bendiciones, mante.